bendiciones, damos gracias al Padre. En esta hora damos gracias al Todopoderoso porque nos permite conectarnos en este tiempo maravilloso. Un poco complicado las cosas porque se supone que hiciésemos el lanzamiento de este programa a través de la plataforma digital YouTube, pero hubieron unos problemas que no pudimos prever y no pudimos hacerlo. Así que, de todas maneras, bienvenidos. Le damos gracias al Todopoderoso y a ustedes que se están conectando en este momento. Así que oramos al Padre y damos gracias al Todopoderoso porque nos permite estar aquí. Así que muchas bendiciones, muchos saludos. Esta noche vamos a tener un programa maravilloso. Vamos a tener un tiempo poderoso con nuestro invitado, un tiempo de la palabra, un tiempo de un acercamiento al Todopoderoso. Así que en esta hora le damos gracias al Padre porque nos hace parte de una experiencia con la palabra, una experiencia con lo que Él está haciendo en esta hora. Así que Sin Levadura es un proyecto que nace en nuestro corazón para poder llevar no solamente y nuestros invitados para traer una palabra, sino también nosotros poder ser un poco más libres en el poder compartir cosas que tal vez durante otros momentos se nos hace un poco más complicado. Así que le damos gracias al Todopoderoso y tenemos en esta hora nuestro invitado, está esperando ahí, está en sala esperando hacer su ingreso y le damos gracias a él y damos gracias a ustedes que están aquí conectados con nosotros. Así que vamos sin más dilación, vamos a darle paso a el profeta Brian Cuyán. Brian, bendiciones. Vamos a recibir Shalom. un aplauso. Vamos a hacer una bulla aquí. No puede quedar eso así. Brian, bienvenido. Damos gracias al Padre por tu vida y damos gracias al Todopoderoso porque Él nos ha ayudado y nos ayuda a poder estar de pie y estar en esta hora, en esta conexión poderosa y maravillosa que Él nos entrega. Así que bienvenido a Sin Levadura. Dicho que Sin Levadura es una experiencia de conectarnos con la verdad y a veces el conectarnos con la verdad requiere de valentía. Así que bienvenido. Shalom, pastor. Qué bendición poder estar conectado con usted en esta noche. Gracias a todas las personas que se están conectando justamente ahora. Como el pastor José David Hernández lo comentó, mi nombre es Brian Cubillán. Venimos en esta noche a manifestar una palabra sin levadura, una palabra que pueda edificar, una palabra que pueda enseñar, una palabra que pueda instruir a esta generación que está trayendo palabra, que está trayendo códigos y que podamos ser luz a todas las personas que puedan escucharnos. Gracias a Casa de Misericordia Shalom, gracias al pastor José David, gracias a todo este hermoso ministerio que está creciendo cada día más. De verdad, súper honrado de poder aperturar también este programa que sé que va a tener éxito desde ya. Amén. Bueno, por alguna razón no lo pudimos hacer en la plataforma en la cual teníamos planificado originalmente. No sé exactamente qué pasó. Brian, además de ser nuestro invitado, es nuestro asesor y nuestro director de media, por decirlo de alguna manera. Y cuando estábamos ya a poco tiempo para poder comenzar, nos dimos cuenta que la plataforma no nos permite. Ellos necesitan, no sé realmente cómo es el asunto, necesitan creo que 24 o 48 horas para poder aprobar la transmisión. No sabía eso, desconocía ese asunto. Así que, Brian, no sé si tú lo sabías. No, tampoco. Fíjese que tengo mucho tiempo trabajando en redes sociales y primera vez que veo que hay que pasar cierto tiempo para poder hacer una transmisión. Pero bueno, estamos acá y yo creo que después lo lanzaremos también a YouTube para inaugurar también el canal de YouTube de Casa Misericordia Shalom. Como lo decía el pastor, estamos trabajando arduamente para que este ministerio tenga esa posición en redes sociales, porque ya la posición espiritual la tiene y creo que es la principal, pero también en redes sociales para que muchas vidas sean alcanzadas. Amén. Brian, hemos notado durante en los años que hemos estado en las raíces hebreas
que uno de los ministerios que menos se enfatiza es el ministerio del evangelista. Somos de dos generaciones diferentes. Yo vengo de la generación de los 70. Tú eres una generación mucho más joven. Eres la generación que me sigue a mí. Así que yo como una generación que te precedo, he podido ver todo el desarrollo del evangelio de los años 70 con el poderoso derramamiento del Espíritu Santo que hubo en los años 70 en mi país y en muchas naciones. Movimiento carismático surge con fuerza en esa temporada, en esa época. Y los movimientos pentecostales también, aunque ya habían iniciado en los años 50 con fuerza, realmente es en los 70 que vienen con una violencia espiritual extraordinaria y un crecimiento impresionante. Y dado que mi trasfondo y mi crecimiento fue dentro del pentecostalismo caribeño, fuimos muy expuestos a los ministerios evangelísticos. Y de hecho, dentro de la tradición cristiana del pentecostalismo y de otras denominaciones, los ministerios que más se resaltaron durante una época fueron el ministerio pastoral y el ministerio evangelístico. El ministerio profético operaba, pero no con el reconocimiento que se tiene hoy día. Realmente lo que ocurría en esa temporada, yo creo que hasta los años 2000, es que los profetas no encontraban, por lo menos dentro del pentecostalismo, dentro del movimiento carismático, no encontraban el nicho para ellos poder operar. Y lo que ocurrió con los profetas, lo que ocurría con los profetas era que entonces ellos se denominaban evangelistas porque de alguna manera tenían que soltar la palabra. Entonces tú escuchabas a profetas en función de evangelistas. Y obviamente cuando ellos comienzan a hablar, tú sabías que no eran evangelistas, tú sabías que la palabra que tenían era una palabra profética y que venían con otro tipo de dinámica, con una unción diferente, con una capacidad diferente de transmitir y de comunicar el mensaje del Eterno. Así que vimos cómo se desarrolla eso y cómo a duras penas comienza en los 90 a reconocerse el ministerio apostólico y más comienza también a desarrollarse el ministerio profético. El ministerio magisterial tal vez en esa época también comienza a enfatizarse con el énfasis de los 5 ministerios. Pero lo que podemos ver es que hay con el surgimiento de la fuerza y de la violencia, de la restauración de lo apostólico y lo profético, el ministerio de evangelista como que va pasando, yo no quisiera decir de moda, pero la fuerza y la proyección que tenía disminuyó grandemente. Evidentemente, todavía en los contextos pentecostales, especialmente en los contextos pentecostales de línea dura, muy conservadores, todavía el ministerio evangelístico tiene preponderancia. Pero el evangelio ha cambiado drásticamente en los años 70 hasta el año 2021, una manera impresionante. Hemos visto cómo los códigos que antes se manejaban han cambiado y han sido sustituidos por códigos nuevos que lo que han hecho es elevar y dar una proyección mayor en todas las áreas de la vida ministerial. Así que para mí ha habido durante mucho tiempo una preocupación porque especialmente en donde estamos nosotros, que es en el contexto de las raíces hebreas, el ministerio de evangelistas es inexistente. El ministerio evangelístico es nulo. No existen evangelistas reconocidos. Sí existen evangelistas en el sentido de hombres y mujeres de Dios que han sido llamados por Dios al evangelismo y que vienen de un entorno tradicional, del cristianismo tradicional, y que llegan a las raíces hebreas movidos por el Ruach, por el espíritu de Elohim, y ellos no encuentran nicho, no encuentran espacio, porque no hay espacio dentro del contexto de las raíces hebreas para el ministerio de evangelista. Así que ha habido una carga y una preocupación más bien, y la pregunta es ¿cómo podemos nosotros desarrollar? Y te voy a dejar a ti hablar pronto sobre cómo tú ves el ministerio evangelístico, cómo se proyecta, cómo dentro de las raíces hebreas hace falta la voz del evangelista y cómo es tu perspectiva sobre este tema tan importante. Bueno, Pastor, realmente lo que usted trae a colación en esta noche es una realidad. Y bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando justamente ahora. Le damos gracias por ser parte de este proyecto de Casa de Misericordia Shalom y el pastor José David, la pastora Daisy.
Realmente, pastor, lo que usted está comentando es una realidad. Y es algo que yo he visto, bueno, la gente creerá que yo soy muy adulto, pero yo solamente tengo 23 años, pero puedo decir que desde mi niñez, de los 9 años hacia acá, que digamos que tengo esa conexión con todo lo que viene siendo los movimientos cristianos, los movimientos pentecostales, el hecho de predicar. Yo predico de los 9 años y yo comencé como evangelista, que era la forma en la cual me llamaban el niño predicador. Cuando comienza el ministerio en mi vida, pude evidenciar de que lo que yo hacía era anunciar la palabra de Dios. Entonces, para entrar en contexto un poco de lo que son los ministerios, tenemos que irnos al origen, pastor, porque yo considero de que una de las cosas que las personas han perdido es el, el trasfondo correcto de los ministerios. Y es lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar del ministerio del evangelista, pero antes de hablar del ministerio del evangelista, tenemos que englobar cada uno de los ministerios porque todos son uno. Y ese es el punto de partida, Pastor José David, de que las congregaciones o las personas o incluso los ministerios han considerado de que cada ministerio están por separado. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que poco a poco desarraigar, porque cada uno de los ministerios que hoy día vemos ejerciendo no deberían ser por títulos. Los ministerios deberían ser las funciones que están dentro de la iglesia para que el pueblo pueda crecer. Y eso es lo que nos habla el libro de Efesios. Y no sé si me permite ya comenzar a leer la palabra o usted me Claro, dice. no, desarrolla el tema. Yo me voy a Ok, retirar un poco, un momentito, y ok, te voy a dejar y después vuelvo y salgo. ok, Así que te voy a ceder el paso a ti para que puedas seguir adelante. ok, ok. Bueno, familia, entonces como le comentaba al pastor José David, una de las cosas que nosotros tenemos que comenzar a enmarcar en cuanto a lo que es el ministerio del evangelista, no separar el ministerio del evangelista del resto de los ministerios. Y, disculpe, está verificando el micrófono. Entonces, vamos a ir a la palabra del Eterno, vamos a ir ahora mismo al libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y vamos a anotar puntos claves en cuanto a lo que son los ministerios. Y una de las cosas que he venido hablando y hace unas semanas atrás, un amigo profeta me hizo una entrevista y me pidió que hablara del ministerio del pastor y de las funciones que tiene que tener un pastor. Aunque no lo voy a hablar, una de las cosas que yo le establecí a él y las voy a establecer hoy también acá, es que los ministerios no pueden estar separados, porque los ministerios son para la edificación del cuerpo de Mashiach, el cuerpo de Cristo. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Mire lo que dice. Vamos a leer en varias versiones, pero quiero leer primero en la versión Reina Valera 1960, que es una de las más conocidas. Dice así: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Preste mucha atención al versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí nos está dando el fin, el propósito, cuál es el sentido que deben tener los ministerios en aquellos tiempos y en el tiempo actual. Fíjese lo siguiente: para la edificación del cuerpo de Mashiach, de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por donde quiera o por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjese lo que viene acá, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo, escuche bien, en todo aquel que es la cabeza de esto, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para así ir edificándose en amor. Entonces,
Al leer todo este pasaje completo, una de las cosas que yo quiero establecer en este conversatorio con el pastor José David es que los ministerios no pueden estar por separados. Cada uno de los ministerios tiene una función específica y el ministerio que le queremos hablar en este tiempo es del evangelista. Pero yo quiero establecer el contexto de dónde viene la palabra evangelista o de dónde proviene la palabra evangelio. Y vamos a leer en otra versión, esta es la versión Kadosh, Kadosh mesiánica, Efesios 4, 11 al 16, dice así. Vamos a leer solamente el versículo 11 y el 12. Dice, además, él dio a algunos ser emisarios, a otros profetas, a otros proclamadores de las buenas noticias, algunos ser pastores y algunos ser maestros. Luego dice, la tarea de ello es equipar a los santos del Señor para la obra del servicio y edificar el cuerpo de Mashiach. Entonces, tenemos que comenzar a entender el contexto de la palabra evangelista. El evangelista es alguien que proclama, es alguien que anuncia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos involucrar, aunque yo considero que nunca estuvo por fuera, sino que, como lo decía el pastor José David, se le ha dado auge a ministerios por nombres, por títulos, pero yo vengo a decirles que ningún ministerio es más alto que otro. Todos los ministerios tienen el mismo nivel y eso es lo que nosotros queremos establecer en este tiempo. Es una de las cosas que nosotros queremos hablarle a esta generación, de que usted no puede ver que un apóstol sea mayor, usted no puede ver que los profetas sean mayores, o un pastor, o un maestro, e incluso un evangelista. Todos los ministerios tienen la misma función y la función que tienen los ministerios es edificar a la iglesia. Pastor José David, no sé si se encuentra por allí, pero quisiera que pudiéramos debatir ese concepto en este tiempo. ¿Me escuchan? Ahora sí, fuerte y claro. Ok. Decías. Conversaba de que los ministerios no los podemos tener por separado. Los ministerios, pastor, tienen que estar unidos porque se estableció en el libro de Efesios, a uno constituyó, da el nombre de cada ministerio, para edificar a la iglesia. Entonces, yo considero, y es una de las cosas que tenemos que hablar en este tiempo, de que los ministerios no están separados, que los ministerios están unidos. Ya vamos a darle importancia al evangelista y cuál es su función, qué es lo que debe hacer en este tiempo, pero establecer, Pastor José, de que los ministerios no están separados. Y eso es Yo lo que la como iglesia tiene que entender. Tenemos que ver los Dígame, 5 ministerios como 5 funciones. 5 funciones totalmente. del Mesías. Y es como si el Mesías tuviese un manto y hubiese tomado su manto y lo hubiese dividido en 5 partes y le hubiese otorgado un manto o parte del manto, que es una función, a cada uno de los que él escoge y de los que él llama. Así que uno de los problemas que hemos visto en los ministerios durante mucho tiempo es que se conciben más como un título o como una posición que como una función. Y realmente los ministerios son funciones del Mesías. Son funciones que el Mesías, son regalos, son dones que el Mesías le ha entregado al cuerpo. Y es para que hagan una función en particular cada uno. Así que tenemos que entender que el Todopoderoso nos ha colocado y nos ha entregado a través del Mesías la responsabilidad de poder representarle en las 5 funciones que establece Efesios 4:11. Y una de las cosas interesantes que hemos fallado, yo diría que todos en alguna medida, es que hemos visto, como decían, los ministerios de manera aislada. Y una de las cosas que hemos entendido durante un tiempo hacia acá es que ningún ministerio por sí solo tiene la totalidad de la verdad. Ningún mensajero tiene la totalidad de la verdad. Ninguna persona en el ministerio, en la congregación, en la iglesia, tiene la totalidad de la verdad. Es cuando nosotros nos congregamos, y cuando hablo de congregarnos, no estoy hablando de una reunión en una iglesia. Cuando habla de congregar, no hablo de cuando los ministerios se juntan
cuando todos en el cuerpo del Mesías comenzamos a entender la función de los demás y a conectarnos con la función de los demás como ministros, como ministerios, como hombres y mujeres que representan una porción de lo que el Mesías nos entrega como parte de esa función, cuando en el entendimiento de que todos juntos podemos hacer un trabajo mejor, ahí es que se revela la totalidad de la verdad. En otras palabras, la totalidad de la verdad no se encuentra solo en mí, o solo en ti, o solo en un apóstol, o solo en el evangelista, o solo en el maestro, o solo en el pastor. La totalidad de la verdad viene cuando hay una convergencia de esos ministerios, cuando los 5 ministerios convergen y cuando los 5 ministerios se encuentran. En el momento en que se encuentran, se abren los cielos, las fuentes de revelación se abren y se manifiesta la plenitud de la verdad. Por alguna razón, los seres humanos somos muy exclusivistas. Los seres humanos a veces no entendemos cómo el Padre trabaja y cómo el Mesías quiere manifestar la verdad. Y pensamos nosotros que nosotros somos receptores de la verdad. La verdad solamente se encuentra en el Mesías. Y en la medida que nosotros juntos logremos llegar a un punto de encuentro con el Mesías, de un punto donde el Mesías se haga realidad en nosotros, en la medida que todos lleguemos a un punto de convergencia, es que la totalidad de la verdad se va a revelar. Así que cuando andamos el evangelista por su lado, el maestro por su lado, el profeta por su lado, no vamos a lograr poder alcanzar la totalidad de la verdad que se encuentra en el Mesías. Así que es importante entenderlo. Nosotros como ministerio vamos a alcanzar la plenitud de la verdad en la medida que podamos comprender que juntos, trabajando en equipo, es que se manifiesta esa verdad. Así que yo voy a tener parte de la verdad, tú vas a tener parte de la verdad, los otros ministerios tienen parte de la verdad, pero es en la comunión de los ministerios, cuando los ministerios convergen a través de Yeshua, que entonces se va a manifestar la totalidad de la verdad. Mientras tanto, cada uno va a tener parte de la verdad. Y el problema es que tenemos parte de la verdad y nos creemos que tenemos la totalidad de la verdad. Tenemos parte de la verdad y nos creemos que tenemos ya toda la revelación del Mesías y de la palabra y de la Torá y del universo. No, tenemos parte de la verdad. Por eso es que cuando nosotros nos congregamos bajo el nombre de Yeshua y cuando nosotros hacemos la convergencia y cuando entendemos que es en la unidad del cuerpo del Mesías y de sus ministros que la palabra se revela a un nivel de mayor plenitud, es entonces que eso se manifiesta. Pero tenemos que entenderlo, porque hasta ahora hemos estado peleando cada uno a capa y espada por defender su ministerio, por defender su territorio. Y mientras nosotros no logremos entender y captar que es en la medida que crezcamos y que hagamos convergencia y que podamos ver a los demás ministerios como parte del mismo cuerpo y como que son nosotros mismos, es que entonces vamos a poder avanzar y poder tener una manifestación de no solamente de la plenitud de la verdad, sino de efectividad de los ministerios. Los ministerios van a poder ser más efectivos, van a poder tener más alcance. Hay algo muy interesante de la iglesia de Antioquía, el libro de los Hechos, y es que se dice que habían profetas y maestros. Estaba el maestro, porque el maestro trae equilibrio al profeta. A veces el profeta se torna muy misterioso, muy místico, y es el maestro el que tiene que bajarlo un poco para que lo que ve, lo que recibe, lo que percibe no sea fuera del fundamento de la palabra. Y a veces el maestro se torna muy intelectual, a veces el maestro se torna un sábelotodo y pierde un poco lo que es el discernimiento, o pierde el toque de la voz del Espíritu. Y ahí está el profeta, para que el profeta cree un equilibrio con el maestro. Pero así es con todos los ministerios. Los ministerios necesitan equilibrarse unos a otros. Es como que el Todopoderoso ha diseñado un contrapeso en los 5 ministerios para que en la plenitud, en la manifestación de los ministerios, es que se pueda alcanzar. Brian, yo sé que tú eres mi invitado, no soy yo el que lo hablo todo, pero hay algo muy interesante, y es que cuando veíamos solamente el énfasis de pastores y evangelistas, había
pérdida de grandes cosas. No había un fluir tan poderoso como lo podemos ver con la plenitud y con la operación de los 5 ministerios. Así que yo creo que la revelación de la operación de los 5 ministerios, todos en conjunto, cada uno cumpliendo con su rol, cada uno cumpliendo con su función, cada uno haciendo lo que tiene que hacer, es una explosión maravillosa de poder, de manifestación, de gloria, de revelación, de luz, de entendimiento, de discernimiento, de palabra. Y el Todopoderoso hace una obra extraordinaria cuando logramos converger y bajo el entendimiento de que nosotros no somos los únicos, sino que están también los otros ministerios para la edificación, para la construcción, para el levantamiento de lo que el Padre quiere levantar en esta hora. Amén, amén, así es, pastor. Y fíjese lo siguiente, una de las cosas que estuve estudiando, investigando acerca de lo que es el ministerio del evangelista, que es el contexto de lo que hablamos en este tiempo. Fíjese que la palabra griega para evangelio o evangelión se le conoce como una buena nueva, un mensaje feliz. Especialmente la palabra evangelio, donde habla de don, sacrificio, con un motivo de una buena nueva. Dice que también está compuesta la palabra evangelio con ángelos, que quiere decir enviado o anuncio. Entonces, si nos estamos dando cuenta un poco de lo que es esta traducción de la palabra evangelio o buenas nuevas, cuando lo llevamos al origen, la palabra evangelio es alguien que lleva un mensaje, es alguien que lleva una buena noticia. Evangelión, es decir, es un mensajero que lleva una buena noticia. Entonces, cuando nosotros podemos identificar al evangelista en este tiempo, estamos hablando de alguien que está pregonando una buena noticia. Entonces, el evangelista es una pieza clave dentro de la iglesia y dentro de la congregación y dentro de la sociedad, porque el evangelista es aquel que trae un mensaje de la palabra para producir cambios, porque las buenas noticias producen cambios. Y hay una persona que estaba comentando y decía, pero ¿cuál es el mensaje que hablan los evangelistas? ¿O cuál es el mensaje que hablan los mensajeros? Entonces, cuando nosotros nos vamos al contexto de la palabra evangelista, también se traduce como evangelizomai. Es alguien que anuncia, es alguien que anuncia noticias, y generalmente se le traduce como un predicador del evangelio. Es alguien que pregona las buenas nuevas. Pero cuando nos vamos a la palabra evangelio, tenemos que ir a Mashiach, tenemos que ir a Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que hablaba Yeshua? ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es lo que se habla? ¿Cuáles son las buenas noticias? La buena noticia, amados y amadas, es la Torah, la instrucción, la palabra del Eterno, lo que hablaba Yeshua. Incluso cuando nosotros nos vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, Yeshua lo dijo muy claro: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y cuando nosotros nos ponemos a ver todo lo que Yeshua habla en el libro de Mateo, si no me equivoco, 5, 6, 7, lo que está hablando es el modelo de la Torah. Sean buenos, no critiquen, no juzguen, amen a su prójimo como ustedes mismos. Y todo eso es un reflejo de lo que habla la Torah. Y no quiero ahondar mucho en el libro de Mateo capítulo 5, aunque les recomiendo que lo puedan leer. Todo lo que Yeshua está hablando: no matarás, no juzgarás, no harás juicio, no le dirás ni eso a tu hermano, buscar la reconciliación. Entonces, todo lo que Yeshua hablaba, y voy andando muy rápido porque quiero llegar a un punto clave, y es que todo lo que Yeshua hablaba era de la Torá, las buenas nuevas. Todo lo bueno que hablaba Yeshua es la Torá, porque cuando nosotros comenzamos a estudiar la Torá nos conecta al Padre, porque la Torá fue dada por el Eterno, la instrucción, como usted lo quiera llamar. Cuando el evangelista comienza a proclamar la instrucción del Eterno es la que nos produce buenas nuevas. Cuando nosotros nos conectamos a la fuente eterna, cuando nosotros nos conectamos a lo que el Padre está diciendo, ahí nosotros vamos a vivir en unas buenas nuevas, es decir, en una buena noticia. Y esa es una de las funciones del evangelista: proclamar las buenas nuevas o proclamar buenas noticias. Y es una de las cosas que yo quiero establecer en este tiempo y expresárselo a ustedes, porque la gente creerá que el evangelio es solamente milagros.
Muchas veces las personas creen que el evangelio es solamente la sanidad o que la gente acepte a Cristo en su corazón. El evangelista tiene la función de expresarle a las personas lo que está escrito en la palabra. El evangelista tiene la función de anunciar lo que ya fue dicho por el Eterno. Por eso yo creo que el evangelista en este tiempo ha menguado un poco, porque hay personas que solamente se han enfocado en el milagro, pero no en el dador de los milagros. Y una de las cosas que nos enseña la Torá es volver al Eterno, porque la Torá se convierte en un estilo de vida, es cambiar nuestra conducta. Y yo publiqué algo en mi Facebook hace unos días de que la gente se enfoca en los demonios, pero no se enfoca en cambiar la conducta que los hicieron entrar, porque muchas veces vemos las actitudes de las personas, vemos que la gente son amargadas, iracundas, fornicarios, adúlteros y cualquier tipo de pecado que alguien pueda tener, pero nosotros tenemos que enfocarnos no en el pecado, sino en la condición de esa persona, porque ¿de qué me vale reprender un pecado? ¿De qué me vale reprender la condición de una persona? Yo lo que necesito es que esa persona conozca las buenas noticias, y ahí es donde entra el evangelista. Por eso es que yo considero, pastor, que el evangelista ha menguado un poco, porque solamente se ha enfocado en los milagros, y los milagros no transforman a nadie. Yo quiero decir eso muy claro y me hago responsable de mis palabras, porque ¿de qué vale que las personas puedan ser sanadas, pero no sean instruidas? Necesitamos personas que sean instruidas para que cuando reciban el milagro permanezcan dentro de la voluntad del Padre, porque hay personas que muchas veces solamente van por milagros. ¿Cuántas campañas de milagros no se hicieron? ¿Cuántas campañas de sanidad no se hicieron? ¿Dónde están esas personas? Entonces yo considero, y lo hablo con mucho sentimiento en mi corazón, porque hay personas que yo, muy cercanas a mí, que recibieron milagros en cáncer, sanidades y milagros muy sorprendentes, y hoy en día no tienen ninguna función dentro del cuerpo de Cristo. Son personas que están literalmente desconectadas de Dios, y eso es algo que yo he visto y por eso lo hablo. Y yo creo que en este tiempo, más que milagros, más que prodigios, aunque son buenos, son necesarios porque manifiestan el poder de Dios, yo creo que necesitamos de evangelistas que aprendan a proclamar las buenas noticias, que aprendan a proclamar lo que ya el Eterno ha establecido en su palabra. Allí yo considero que va a haber mayor transformación en la vida de las personas cuando le hablemos la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la Torá. La Torá es emet, la Torá es verdad. Y nosotros en este tiempo, y tengo ese ímpetu, porque el Señor nos levantó inicialmente como evangelista. Y lo que hacíamos yo en ese tiempo, y lo puedo decir porque yo lo viví y lo hacía, era: el Señor te va a sanar, y el Señor te va a restaurar, y el Señor va a cambiar esa condición de vida que tú tienes. Pero muchas veces no se le hablaba a las personas de cómo iban a cambiar esa actitud de vida. Y eso es lo que debe hacer el evangelista. El evangelista tiene que anunciar cómo esa persona puede lograr un cambio, cómo esa persona puede lograr ¿cómo sería la palabra? Ese reinjertar en la fuente eterna, cómo conectar a los principios de la palabra. Yo creo que esta debe ser la verdadera función de un evangelista en este tiempo. Sea una persona que conecte a otros a los principios eternos. Y esa es la función del evangelista. Y podemos ver un poco más allá en el libro de Gálatas, y quiero que usted lo lea, porque la palabra buenas nuevas o buenas noticias no es algo nuevo, es algo muy anterior. Y fíjese lo que dice el libro de Gálatas. Vamos a leerlo acá. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Vamos allá rapidito. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Dice así. Ok. Y la escritura... Dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Gálatas capítulo 3, versículo 8, nos está diciendo muy claro que las buenas nuevas son dadas desde Abraham. Y muchos sabemos que nosotros, dice que la fe viene por el padre de la fe, que es Abraham. Entonces, cuando nosotros entendemos el contexto de que las buenas noticias es lo que Dios da para transformar la vida de la gente. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham era un idólatra, su papá Taret era el papá de los idólatras. Y cuando el Señor lo saca, ¿qué hizo? Provocó una buena noticia en él. El Eterno, puedo decirlo de esta forma, se convirtió en el evangelista de Abraham. Y como lo decía el pastor José, el Eterno es el que
trae la función de los ministerios, porque el ministerio no es un título, como lo decía el pastor José, es una función que aplica en el mundo espiritual para que las vidas puedan ser transformadas. Y el Eterno, yo lo voy a decir de esta manera, no es diciendo que el Eterno es evangelista, pero en él está todo, ¿no? Pero se convirtió en el evangelista de Abraham porque le trajo una buena noticia, que lo sacó de una condición de pecado, lo sacó de una condición de idolatría para llevarlo a una tierra de bendición, una tierra donde fluía leche y miel. Entonces, tenemos que entender que el evangelista, y me emociona mucho este tema cuando el pastor me lo conversó, porque el evangelista es aquel que trae una palabra que provoque vida, que provoque cambio en la vida de una persona. Entonces, yo creo que en este tiempo el evangelista o las personas que están llamadas a este ministerio como evangelista deben revisar que la condición real de este ministerio es traer una palabra que provoque cambio, que saque a personas de una condición de pecado, que saque a personas de un estado ¿cómo puedo decir? De detenimiento espiritual, que están detenidos, que no avanzan, que no crecen, que no prosperan. ¿Quién era Abraham? ¿Y quién se convirtió en Abraham cuando sale y recibe esa buena noticia, esa palabra que le dio el Eterno? Entonces, los evangelistas en este tiempo, Pastor José, tienen que ser personas que manejen Torah, tienen que ser personas que manejen verdad, que manejen palabra, porque solamente la palabra puede hacer libre a las personas, solamente la palabra puede cambiar los estatus de las personas en este tiempo. ¿Qué considera usted acerca de eso? Correcto. Fíjate que hay un hermano que está comentando, el hermano Cedeño, está hablando sobre el origen de la palabra evangelión. Y él muy acertadamente dice que el uso de esa palabra no era realmente, no se origina en el contexto del cristianismo o en el contexto del mesianismo de Yeshua. Es una palabra que se origina en el contexto del Imperio Romano y cómo el César se consideraba a sí mismo el portador de buenas noticias. Así que entiendo el punto de Cedeño, es muy atinado, pero no lo vamos a cubrir ahora. Ese tema y el contexto lo vamos a dejar para un seminario que vamos a hacer, una pequeña escuela para evangelistas que vamos a hacer un seminario de varias semanas solamente enfocado en el ministerio evangelista y vamos a empezar a hablar sobre eso, el origen de la palabra evangelión y cómo se usaba en el antiguo imperio romano y cómo los césares se manejaban en el contexto de lo que ellos entendían que era una buena noticia. Así que ciertamente no era una palabra de origen espiritual, sino que es una palabra que tiene un contexto y de ese contexto queremos hablar, pero que queremos hacerlo en el contexto de un seminario. Así que creo que no solamente el mensaje, no solamente el origen de la palabra evangelión, el mensaje del evangelista, como también es importante, y tal vez lo toques, si no lo tocas tú, lo tocamos en algún otro momento, lo vamos a ver cómo se tiene que insertar el evangelista dentro de lo que es el movimiento de las raíces hebreas, cómo se tiene que abrir un espacio y evidentemente el mayor evangelista fue Yeshua. Y cuando vemos Isaías 61, que habla de que el Espíritu de Dios está sobre mí, esa manifestación de Yeshua que irrumpía en el escenario como un evangelista, como un proclamador de buenas nuevas. Y eso entonces hay que conectarlo, no solamente con la función de Yeshua, el ministerio de Yeshua, la intención de Yeshua, el propósito de Yeshua, el mesianismo de Yeshua, el ser el enviado del Todopoderoso. También hay que conectarlo con la forma en que se va a revelar. Una de las cosas muy interesantes que vemos en la escritura, especialmente en el libro de los Hechos, es Felipe como el evangelista y como Hechos capítulo 8 te hace la narrativa de un evangelista en función. Y una de las cosas que hace Felipe el evangelista es que se acerca a alguien que está leyendo la Torá, o más bien el Tanakh, para poder preguntarle, o el Espíritu dice, júntate a ese carro. Aquel funcionario del gobierno de Etiopía que estaba leyendo el libro de Isaías, el rollo del Sefer del profeta Isaías, y no entendía bien a quién se refería, si era el profeta a sí mismo o si de otra persona. Entonces, el evangelista Felipe abre los ojos, y si hay una función importante del evangelista es abrir los ojos de los que no entienden, aquellos que tienen vendas de oscuridad, quitar, remover mediante la palabra, pero en el poder del Espíritu, remover el velo de oscuridad
que le impide ver la luz de la gloria de Dios a través de Yeshua. Así que es importante que nosotros podamos entender que una de las funciones del evangelista es remover velos de oscuridad, remover velos que impiden que pueda ver la luz de la verdad. Así que es importante. Fíjese que Hechos capítulo 8 es muy importante y muy revelador. Si nos fuésemos a estudiar, que tal vez lo vamos a hacer en el seminario evangelista, un poco más profundo, Hechos capítulo 8, todo el rol, toda la función, la operación del ministerio del evangelista y cómo podía ser tan efectivo por causa de la palabra que portaba. Así, una de las cosas importantes, como has dicho, es el mensaje que porta el evangelista, que es diferente al del profeta, que tiene un énfasis diferente al del pastor, que tiene un énfasis diferente al del apóstol. Hay una palabra y no solamente una palabra, hay un peso de unción particular sobre el evangelista. Creo que el ministerio evangelista por muchos años ha estado un poco distorsionado, pero la distorsión que ha tenido el ministerio evangelista ha sido por causa del desconocimiento. Yo no quiero culpar a una generación o muchas generaciones que fluyeron y han fluido como evangelistas y que tal vez no tenían la totalidad del panorama, la visualización completa de lo que el Padre quería hacer. Pero creo que en estos momentos que las fuentes de revelación han ido abriéndose, en la medida que Yeshua se acerca, que el retorno del Mesías se acerca, las fuentes de revelación se abren más. Y entonces podemos entender y ver roles particulares específicos, unciones muy marcadas. En el caso evangelista, la unción muy marcada para remover velos, la unción muy marcada para poder abrir el camino a la verdad, la unción muy marcada para que fluya la palabra y que la palabra confronte y transforme, una unción muy marcada en la liberación, porque la liberación es parte del mover que va a arrancar los velos, y una unción muy marcada en señales y milagros. Las señales y milagros han sido un poco distorsionadas, pero ellas serán las que van a marcar de alguna manera la confirmación de la palabra y del obrar del Eterno en la vida de la gente. Así que es maravilloso. Yo creo que la restauración, podemos decirlo así, la restauración del ministerio evangelista con la unción que el Padre está derramando en la revelación de la palabra en estos tiempos, será algo que va a ser inusual, pero que el Padre se propone hacerlo. Así que creo que estamos en una temporada maravillosa, creo que el Todopoderoso se está moviendo y creo en la restauración del ministerio evangelístico dentro del contexto de las raíces hebreas. Amén, amén, así es, pastor. Y es una realidad, y lo que usted mencionaba acerca de los pasajes donde están resaltados los evangelistas. Y ahí hay unos textos que yo tengo acá que quiero compartirles, están justamente en Hechos capítulo 21, versículo 8, dice así: al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fueron a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, dice, posados con él. Entonces, como usted justamente lo acaba de mencionar, Felipe, uno de los que operaba en el ministerio del evangelista, y hay que dejarlo claro, y justamente el hermano Centeno está comentando allí, ¿Centeno o Cedeño? Cedeño. Está mencionando justamente de que Abraham podía haber sido una tipología de evangelista. Es que la palabra evangelista, justamente como lo estamos desarrollando en esta noche, es alguien que proclama buenas noticias. Y podemos ver también a Yeshua como yo creo que uno de los mayores portadores digamos, del ministerio evangelista, aunque Yeshua operó en todos los ministerios, porque justamente él es la manifestación del Padre acá en la tierra, ¿no? Como hijo. Entonces, podemos decir que justamente Yeshua operó en el ministerio evangelístico porque manifestó las buenas noticias. De igual forma como muchos de los apóstoles pudieron manifestar también buenas noticias. Pero yo creo que una de las personas que podemos ver claro y que se le llamó directamente como evangelista fue a Felipe. Incluso segunda de Timoteo 4:5 dice:
pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, se le estaba diciendo a Timoteo, haz una obra de evangelista, es decir, opera como una persona que proclama buenas noticias. Entonces, podemos ver que el ministerio del evangelista o la función del evangelista es una persona que proclama las buenas nuevas, una persona que proclama un anuncio que está ligado obviamente a la instrucción, a la Torá. Lo que pasa es que es una de las cosas que se ha introducido, y lo voy a decir de esta forma en la iglesia cristiana, es que si una persona es profeta es porque se le tiene que colocar el aceite, de igual forma el evangelista, de igual forma el pastor. Yo creo que los ministerios son funciones que da el Eterno. Hay personas que tienen el aceite como profeta, pero no son profetas. Hay personas que fueron ungidas como evangelistas porque se les vio un cierto don al hablar o se les vio. Entonces la iglesia, y lo ves de esta forma, se le ha dado títulos a personas que realmente no son esas funciones. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque hay personas que no operan en funciones de ministerio, simplemente que tienen ciertos dones, ciertas características, saben expresarlas, se saben hablar, no, este es un buen maestro, no, este va a ser un evangelista. Entonces hay que tener muy en claro, y esto lo hablo directamente a los pastores, que cuando se va a dar un ministerio o se le va a ungir a alguien o cuando se le va a soltar, digamos de esta forma, algún manto, tenemos que evidenciar los frutos en esa persona. Hablando en el contexto del evangelista, el evangelista tiene que ser una persona que anuncie las buenas nuevas, tiene que ser una persona que anuncie una instrucción, que anuncie una palabra que traiga cambios en la vida de las personas. Y yo creo que esa es la intención que nosotros tenemos que producir en los evangelistas de este tiempo. Y como decía el pastor, yo se me adelantó, yo dije, en estos tiempos vamos a soltar también un seminario evangelista. Estamos conversando tras cámaras una semana de que hay una necesidad muy fuerte de levantar evangelistas en este tiempo. Personas que puedan anunciar buenas nuevas, personas que puedan hablar una palabra dada por el Eterno. Y yo creo Fíjate, que Brian, esto, perdona que te diga, pastor, interrumpa. no se Una de preocupe, las pastor. cosas que durante años pudimos ver es la mala concepción de lo que es el evangelista. Siempre se miró al evangelista como la persona que, que hacía campañas Sí, multitudinarias. Se veía que el evangelista era la persona que tenía que estar delante de multitudes, pero hay una situación o un entendimiento de que hay evangelistas poderosos de Dios, que no hablan a multitudes, pero que son tan efectivos como esos evangelistas de multitudes. Yo he conocido personas que tienen una unción poderosa, poderosa, fuerte de evangelismo y solamente hace evangelismo uno a uno. Yo conozco a personas que tienen una gracia de Dios impresionante, tienen un peso, tienen una pasión, tienen un fuego por evangelizar y no usan plataformas. Ellos están en la calle. Yo me acuerdo en mi país años atrás cuando muchos evangelistas, la plataforma de ellos era un megáfono en las plazas públicas. Yo me acuerdo cuando en mi país muchos evangelistas lo que tenían era el púlpito, era en la plaza de Recreo, en la plaza del mercado, en las calles. Yo he visto evangelistas que se metían en diferentes países, se meten en los buses y en un viaje, en una trayectoria de 5 minutos, te sueltan una palabra y se bajan del bus y dejan la gente ahí revolucionada. Así que yo creo que hemos limitado mucho el marco de acción, por decirlo de alguna manera, del evangelista. Y lo hemos visto generalmente como el que opera, como el que predica con señales y milagros y que hay multitudes, pero no necesariamente ocurre así. Entendemos por el Todopoderoso que hemos visto y hemos conocido mucha gente que operan poderosamente en el uno a uno, en el cara a cara, en el mano a mano con la gente, en las calles, en las plazas, en las familias, hombres que tienen una gracia tan impresionante que con solo hablar una palabra ya hay una conexión con la gente y tienen una unción de Dios para poder moverse en la función de evangelista, que la atmósfera cambia cuando ellos están en ese lugar hablando con la persona. Entonces, hay algo importante y es que tenemos que discernir y entender que el marco de acción
o la manera en que funciona evangelista no será o no ha sido siempre de la misma manera, y que tal vez esa concepción que vimos, tal vez un poco muy romántica, ¿no? Del evangelista hablando de las multitudes y que multitudes vienen a los pies del Mesías, esa concepción tiene que cambiar. De hecho, Así, hay muchas maneras de hacer evangelismo, y eso lo vamos a tocar en otro momento, porque el poder de Dios y la creatividad del Eterno, sus ungidos, es múltiple. Hay una multiforme manifestación de la gracia de Dios aún dentro del medio y del ministerio evangelístico, y cómo Dios opera y le da gracias diferentes aún al mismo o al grupo de evangelistas o al ministerio de evangelistas o al que hace la función de evangelista. No todos operan con la misma unción, no todos operan con la misma gracia. Hay unos que se mueven de una manera muy creativa, hay otros que son un poco más tradicionales, hay unos que se manejan solamente en cierto límite, hay unos que enfatizan un poco los milagros y las señales. Entonces, yo creo que la multiforme manifestación de Dios hay que entenderla también para el ministerio evangelístico. Y queda muy poco tiempo para terminar, y te voy a dejar hablar, y discúlpame porque te robé parte de lo que traías, pero es importante que nosotros podamos conectar ciertas cosas con, con el tema, y que entendamos todos que vamos a hacer un seminario más tarde, posiblemente los próximos 2 meses, de evangelistas solamente para evangelistas, y que va a ser un tiempo poderoso de Dios. así es, pastor. Así es, y es una realidad. Y justamente quería cerrar con algo, y usted tocó ahí un puntico, que hay muchas formas de evangelizar, hay muchas formas de anunciar las buenas nuevas. Y una de las cosas que nosotros les enseñamos acá a la congregación, para aquellos que no saben, pastoreamos una iglesia acá en Perú, Centro Familiar de Adoración Perú. Y una de las cosas que yo le hablo a la congregación, ellos me preguntan, pastor, ¿cuándo vamos a salir a entregar tratados? Y yo tengo algo con los tratados de que es muy bueno porque el tratado tiene un mensaje, pero yo digo, tú debes ser el tratado. O sea, la gente cuando te ve a ti, tú debes ser ese tratado, tú debes ser esa palabra viva. Tú tienes que aprender a manifestar la palabra que ha sido revelada a tu vida. Y una de las cosas que yo quiero dejar muy claro es, como decía el pastor, hay muchas formas de evangelizar, y habrá tiempo para hablar de esa forma, de poder conectar a las personas a su diseño original, de poder conectar a las personas a su fuente de vida. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender en este tiempo, y que nos enseñan los apóstoles, que nos enseñó nuestro Mashiach, nuestro Mesías Yeshua, es aprender a modelar lo que leemos, aprender a modelar lo que se nos enseña, porque de nada vale, como el pastor lo decía, llevar a la gente a campaña, llevar a la gente a estas grandes concentraciones donde se les ministra, donde salen sanos, donde se les predica la palabra del Eterno, pero luego cuando la gente va a las iglesias, ven los comportamientos de las personas, o incluso, no llevándolo muy lejos, cómo te comportas con tus vecinos, cómo te comportas con tu familia. Esa es la mejor manera de predicar, cómo tú eres diariamente. No estamos diciendo que seas perfecto, estamos diciendo que modeles lo que estás escuchando, que modeles la palabra, que seas un evangelista con tus acciones, que seas un evangelista con tu forma de vivir. Es decir, que seas una persona que manifieste las buenas obras, que manifieste las buenas noticias con sus acciones, con su forma de vivir, que tengas una actitud irreprensible, que tengas una actitud intachable, que cuando las personas te vean digan, wow, yo quisiera ser como esa persona. Y eso es una de las cosas, uno de los problemas que tenemos hoy en día, y yo creo que por eso es que yo creo que ha menguado un poco el hecho de evangelizar, es que no estamos modelando la palabra, no estamos modelando, y como lo decía Yeshua en Mateo capítulo 5, cuando está en el Sermón del Monte, cuando estaba hablándole a las personas, en el hecho de que de repente tú no matas a nadie, no tomas un arma y matas a alguien, pero muchas veces con el criticar, con el hablar mal, ya eso es matar a tu prójimo. Entonces, yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que aprender a tener frutos, tenemos que tener ese amor, ese gozo, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa mansedumbre, esa templanza, que podamos expresar el amor del Eterno en este tiempo. Yo creo que esta es la mejor forma de nosotros poder evangelizar a las personas, que las personas puedan conectar con la raíz de su fe, que las personas puedan conectar con la raíz de la palabra. Y cuando nosotros colocamos el título de este programa, El Evangelista en las Raíces Hebreas, estamos hablando de una persona que anuncia las buenas noticias que están en la Torá, que están en la palabra, porque la única forma de nosotros poder ser libres, muchas veces de la ignorancia, de los problemas, de las situaciones difíciles, es poder
anunciar lo que el Eterno estableció, vivir una vida íntegra. Creo que es la mejor forma de nosotros poder conectar con las personas y que la gente pueda conectar con el mensaje que nosotros profesamos. Y le hablo a todas esas personas que están en raíces hebreas, le hablo a los cristianos, a los pentecostales, le hablo a cada persona que profesa una fe fuerte en el Eterno, de que aprendamos a vivir siendo ejemplo para la sociedad. Y eso es una de las cosas que nos enseñaron los héroes de la fe, aprender a manifestar los frutos del Espíritu, aprender a manifestar el amor del Eterno, aprender a soportar muchas veces las circunstancias difíciles, aprender a soportar las críticas, las murmuraciones, los chismes, aprender a soportar a nuestro prójimo, aprender a amarnos para poder amar a las personas que nos rodean. Yo creo que ese es el mejor mensaje que podemos dar en este tiempo, un mensaje de unidad, un mensaje de amor, un mensaje de ejab, un mensaje de unidad con nuestro prójimo. Yo creo que esa es la mejor forma de nosotros poder evangelizar en este tiempo. Y con estas palabras concluyo. Familia, yo creo que es el tiempo de que nosotros seamos los evangelistas. Cada uno de nosotros se nos dio una gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como muchos lo conocen, o en el nombre de Yeshua. El hecho está en hacer discípulos, de conectar a las personas al Eterno y a su diseño original, que fue lo que hizo Felipe con aquel hombre que estaba leyendo el libro de los profetas. Yo creo que este es el tiempo de que nosotros podamos traer instrucción a la vida de las personas y podamos ayudarlos a conectar con la eternidad, que podamos ayudarlos a conectar su alma con los principios eternos. Así que familia, sean altamente bendecidos por el Creador. Este es el tiempo que seamos proclamadores de buenas nuevas. Brian, te agradezco el haber sido parte de esta transmisión y de lo que el Padre estará haciendo con nosotros. Gracias por dar el piquete o el inicio de este programa que va a dar mucho que hablar las próximas semanas. Y sabemos que el Padre nos ha entregado una palabra a nosotros, a nuestros invitados, para poder compartir con esta generación que va a poder cambiar la forma en que conectamos con la verdad, cambiar la manera en que nosotros hacemos las cosas y la manera inclusive en que pensamos. Así que antes de terminar, de finalizar, me gustaría que pudieses orar por nuestra audiencia y por aquellos que van a estar mirando este programa durante la semana. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a estar orando por todas las personas que están allí conectadas, los que lo van a ver próximamente, que creo y considero que esta plataforma va a crecer de una manera sobrenatural. Las personas van a poder conectarse con cada palabra, con cada enseñanza, con cada dirección profética, con cada palabra dada por la boca del Eterno. Padre, oramos por los méritos de tu Hijo Yeshua. Padre, estamos orando por cada persona que está allí conectada y los que se van a conectar luego, Padre. Padre, estamos orando por ellos. Eterno Dios, para que seas tú, Señor, conectando sus vidas al diseño que tú has establecido para ellos. Padre, estoy anunciando que en los próximos días sus vidas van a ser transformadas. Padre, estoy anunciando, Padre, que en los próximos días de su vida van a poder conectar con su asignación. Padre, que todo lo que tú has establecido para sus vidas, ellos lo puedan ver. Padre, que todo lo que tú has diseñado, como lo dice tu palabra en el libro de Salmos 139, 16, que todo lo que estamos viviendo ya esté escrito. Por lo tanto, oro y declaro sobre sus vidas, anuncio que todo lo que ha sido escrito de sus vidas, ellos lo van a ver. Padre, que en ellos se desarrollen los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Padre, que ellos puedan comenzar a manifestar los frutos del Espíritu. Padre, que ellos puedan comenzar a ayudar a las personas a conectar con el diseño eterno. Padre, que ellos puedan comenzar a hacer luz en medio de las tinieblas. Padre, estoy orando para que seas tú, Señor, fortaleciéndoles en el día de la aflicción. Padre, haz memoria de sus ofrendas. Padre, bendíceles de una manera sobrenatural. Padre, estoy orando por las personas que se encuentran en estado de salud desfavorable, personas que se encuentran padeciendo enfermedades, Señor, que consideran incurables. Padre, estoy orando por personas que se encuentran en condiciones de finanzas, Señor, en escasez. Padre, estoy orando por las personas que nos están escuchando, que sienten que ellos no tienen conocimiento. Padre, estoy orando para que despiertes en ellos el conocimiento, Padre, para que ellos puedan conectar
conectarse con toda tu instrucción. Padre, que ellos puedan conectarse con su diseño de vida. Padre, estoy orando por ellos, para que ellos se puedan convertir en esos evangelistas. Padre, que ellos se puedan convertir en esos proclamadores de buenas noticias, en actitud, en comportamiento, en palabra. Padre, estamos orando por esta plataforma, estamos orando por las vidas que va a alcanzar, vidas que van a ser transformadas, vidas que van a entrar en esta plataforma, como es su nombre, una casa de misericordia y de shalom. Padre, estamos orando para que ellos se puedan conectar al poder, se puedan conectar a la luz, se puedan conectar a la presencia. Padre, estamos orando para que esta sea una plataforma que traiga cambios, que sea una plataforma que pueda ser una boca de profeta, anunciando las buenas noticias, anunciando lo que está por venir. Padre, estamos orando por los méritos de Yeshua HaMashiach, que cada persona que se encuentra afligida será libre, que cada persona que se encuentre endeudada, Padre, será próspera. Padre, estamos anunciando que toda persona que no tiene conocimiento de tu palabra, cuando entre en esta plataforma será instruida, será capacitada, será enviada y podrá ser un emisario, podrá ser una persona que anuncie las buenas nuevas. Padre, estamos orando por esas personas que están llegando nuevas, que no te conocen, que no han tenido un encuentro contigo. Padre, que ellos puedan conectarse a su diseño de vida. Padre, estamos orando por ello. Estamos orando por cada persona que está allí conectada en esta hora. Padre, que seas tú alineándolos a tu diseño. Padre, que seas tú alineándolos a tu voluntad y que a partir, Señor, de los próximos días ellos puedan ser, Padre, emisarios, puedan ser evangelistas, proclamadores de las buenas nuevas. Estamos orando que se escribe un diseño nuevo sobre su vida y estoy orando sobre mujeres. Hay algo especial sobre las mujeres en este tiempo. El Eterno me da una palabra para las mujeres de las naciones y es que en ustedes está la esencia de las hebreas. Dice que cuando los egipcios querían acabar con los hijos de las hebreas, dice que ellas eran ágiles, que eran veloces, que tenían sabiduría. Estoy orando por esas mujeres que me están escuchando. En ti hay una cobertura especial. En ti está la fuerza de las hebreas. Estoy orando por las mujeres, Pastor José. Las mujeres en este tiempo van a comenzar a conectar con un diseño especial del Eterno. Mujeres que se encontraban, no sé, desoladas, tristes, amargadas. Veo mujeres que se van a literalmente a reposicionar en su identidad como hijas. Estoy viendo mujeres que estaban como echadas al abandono. Veo mujeres que se van a levantar, mujeres que se van a establecer. Veo mujeres sentadas en tronos. Veo mujeres que van a retomar su posición. Este es el tiempo. Mujer, eres una dadora de vida. Mujer, eres un ser de luz en este plano físico. Estoy orando por los caballeros. Necesitamos caballeros osados, valientes, que salgan del anonimato, que se atrevan a soñar, que se atrevan a ser valientes. Padre, estoy orando por esta generación para que conecte con tu diseño, para que conecte con lo que has establecido para ellos. Padre, bendecimos las vidas de los que nos están escuchando en esta tarde y de lo que nos escucharán. Padre, bendecimos sus vidas por los méritos de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias, Brian, por estar con nosotros, por haber compartido esta palabra. Sabemos que es la primera vez que vas a estar aquí y vas a estar muchas veces más. Así que muchas bendiciones para ti. Shalom Alejem. Y oramos para que pronto podamos estar otra vez aquí. Bendiciones. Qué bueno que el Todopoderoso marca nuestras vidas con una palabra. Y yo quiero que no tomes esta palabra a la ligera. Y todos aquellos que sienten el llamado, la unción por el evangelismo, comiencen a conectarse con nosotros. Vamos a tener un poderoso seminario para evangelistas. Así que necesitamos, es importante que podamos conectarnos en esta temporada con lo que el Padre está haciendo. Así que muchas bendiciones para ustedes. Shalom Alejem, paz para todos. Bendiciones.